tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. De la tarde y 1 minuto, arrancando este tiempo de opinión, de análisis, de debate, esta tertulia Haciendo Amigos Andalucía, que todas las semanas, todos los viernes a esta hora te llevamos a tu receptor de radio a través de la red de emisoras de radio en Málaga, Granada, Jaén y Almería. Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, que es de lo que se trata, de hacer amigos, aunque nuestro principal objetivo es ser amigos de la verdad, de la realidad, de lo que está pasando de verdad ahí fuera, que nosotros te contamos, te analizamos, tanto en lo referente a la actualidad andaluza, como la española y a veces también como la internacional. Y por supuesto la realidad de nuestras 4 provincias en esta Andalucía oriental, que es la que nos mueve. Con un menú nutrido esta semana. Bueno, por cierto, habéis visto que he empezado en un tono más bajo porque luego Enrique Canivel me dice que empiezo las tertulias con voz de retransmisión deportiva y yo no quiero que Enrique Canivel me regañe más semanas como me regañó in situ la semana pasada en Fitur, ¿no? Y repito, recuperamos escenario habitual, volvemos al escenario, a los estudios centrales y únicos, en nuestro caso de Radio Almería, pero también en Granada y en Málaga con nuestros tertulianos habituales, y con una semana en la que, pues seguramente, tal y como adelantábamos ya la semana pasada, la palabra más repetida ha sido una palabra habitualmente poco usada, que es ómnibus. Ómnibus y trofeo, porque trofeo con C de casa, no trofeo este que le dan al que gana las Champions, ¿no? Trofeo porque al final, pues oye, yo creo que ninguno ha terminado estando en el sitio en el que le corresponde. Todo el mundo ha, como diría Federico, blandeado en tablas, todo el mundo se ha acochinado en tablas un poquito en este tema. Evidentemente la postura más indigna, la postura más miserable, la postura más inaceptable, la del gobierno socialcomunista, que querían colar pulpo como animal de compañía, que querían colar pues lo de los inquiocupas, lo del palacete, lo de las subidas de impuestos, los recortes de financiación a las comunidades autónomas y sobre todo, que yo sigo pensando que es lo más importante para ellos, las estructuras para dominar los medios de comunicación. Querían colar todo eso en un decreto social en el que se daban ayudas a la dana y se revalorizaban las pensiones. Hablaremos de eso y hablaremos de la situación procesal del fiscal general del Estado, que el otro día le dijo al juez: mire usted, no deje que sus oídos y sus ojos le engañen con respecto a lo que está pasando, fíese mejor de mí, porque es verdad que hay pruebas de que yo le he pedido a la fiscal Lastra las conversaciones, la documentación privada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y es verdad que esa documentación luego ha terminado en la mesa de Moncloa y de ahí se ha filtrado a medios de comunicación, pero yo no he sido, señor juez, y habrá que ver qué es lo que ocurre. Lo único que sabemos a día de hoy es que Alvarone García Ortiz no ha dimitido. Al final de la tertulia os plantearé también un asunto local que ha sucedido aquí, pero que creo que seguro que todos tenemos casos en nuestro entorno. Es un caso que mezcla el ataque furibundo, la vulneración a la libertad de prensa y al derecho a la información, con un caso urbanístico que huele francamente mal. Y además también tenemos que utilizar o poner sobre la mesa de la tertulia algunas sugerencias que ha hecho nuestro Enrique Canivel desde Málaga, que él sugiere mucho y hay que atender, ya que se toma la molestia de traernos temas a la tertulia. Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería, que nos invita a hacer turismo de proximidad en Almería, y yo a su vez os invito a que hagáis turismo de proximidad en Almería, en Granada, en Málaga y en Jaén, donde hay magníficas maravillas de las que disfrutar. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio.
Almería a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Málaga es Radio Málaga. Enrique Canivel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Víctor. Pues encantado de verte otra vez, aunque ya no sea de cuerpo presente, pero... Qué lejos te veo, qué lejos te veo. Ya Vamos lejísimos, pero bueno, a mí en cualquier caso tus introducciones al programa me parecen magníficas. O sea, desde que yo te regaño, solo hago observaciones, que no es lo mismo. Bueno. Ignacio Bocio está en Granada, también recupera un escenario así como más cotidiano, como más convencional, diferente al de la semana pasada. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Víctor y compañía, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, disfrutando de un día frío, como corresponde al mes en el que estamos, y y a mi espalda pues tengo toda la sierra, toda la penibética nevada, que es como nos gusta verla a los granadinos. Sí, es muy importante para todo, que la sierra más importante del sur de España, y a lo mejor cabría decir la sierra con los Pirineos más importante de España, pues esté repleta de nieve, que eso luego supone, bueno, año de nieves, año de bienes, ¿no? Eso supone luego muchos beneficios para muchas cosas. Por supuesto que sí. Y hoy a mi lado en los estudios de Radio Almería, Jorge Molina, ¿qué tal? Muy buenas, George. Muy bien. ¿Cómo estamos? Nosotros aquí disfrutando de un sol magnífico. Sí, eso también es verdad. O sea que bueno, cada uno tiene lo que tiene. Bueno, chicos, desde que nosotros hablamos el viernes pasado hasta hoy han pasado algunas cosas, y una de las que han pasado es una semana más, pues justo lo que varios miembros, todos los miembros del gobierno de España que habían tomado la palabra habían anunciado que no iba a ocurrir. Salieron a tumba abierta para culpar al PP fundamentalmente, y en algún caso residual a Vox. Cero alusiones a Juntos por Cataluña, que el miércoles pasado en el Congreso votó exactamente lo mismo que PP y Vox, de que no se había podido sacar adelante el decreto social, el escudo social, que es esto a lo que ellos llaman lo de las pensiones, que... Perdonadme un pequeño paréntesis. Jorge, ¿más o menos tú sabes a un pensionista medio la revalorización de las pensiones qué le supone al mes? Pues más o menos no llega a los 50 euros. Bueno, pues este es el escudo social que dicen ellos, y luego, por supuesto, las ayudas a la dana, que no digo yo que no haya que hacerlo, pero que a lo mejor tendríamos que estar más preocupados porque la gente tenga más dinero, sea capaz de generar más valor y se produzcan menos subidas galopantes del IPC que nos conviertan a todos en más pobres y nos hagan necesario recibir ayudas incluso para coger el metro o el tren de cercanías. Pero a lo que voy es que salieron en tromba a decir que el PP tenía la culpa, lo cual era radicalmente mentira, porque el Partido Popular no había votado que no. Me voy a explicar. No había votado que no a todo eso que ellos decían. El Partido Popular votó que no a subir el IVA de los alimentos, votó a subir los impuestos de la luz, votó que no a regalar, querido Pedro, sí, porque no te puedes fijar en una parte concreta de la historia y decir que esa es la válida para todo el resto de la historia, regalar un palacete al PNV, favorecer a los ocupas o recortar la financiación de las comunidades autónomas. A eso votó que no el PP. Lo que ocurre es que en el mismo paquete había cosas a las que el PP, Vox y seguramente Juntos por Cataluña querían votar que sí, pero como iban en el paquete de todo esto, pues votaron que no. ¿Y qué hizo el Partido Socialista y el Gobierno de España? Pues el Partido Socialista y el Gobierno de España lo que hicieron es salir rápidamente a decir que iban a volver a presentar el decreto exactamente igual. Vamos a escuchar cómo decían esto. Yo creo que el Gobierno ha hecho su trabajo, ha planteado un Real Decreto Ley que trabajó con todos los grupos parlamentarios, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular,
a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. Yo creo que el Gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros este decreto ómnibus. Mismo decreto tal y como está. Mire, la protección social no se trocea y el decreto ómnibus era un decreto que avanza en protección social. La protección social no se trocea. Nosotros ahora tenemos que ver cómo somos capaces de recomponer una mayoría que apoye unas medidas que no son medidas aisladas. La teoría del troceo que es muy divertida. Yo escucho al Partido Popular y me queda claro que está en contra solo de una. Por lo tanto, no recuerdo cuántas medidas lleva el decreto, no sé si son 90 o incluso más. Le llevamos todas sin el palacete y afecta a todas las demás. Pero esto no funciona así, oiga. Lo que tenéis que hacer es reflexionar, poner los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de partido y votar que sí cuando llevemos nuevamente ese decreto ley de la dignidad de los ciudadanos, de las personas. Eso es lo que tenéis que hacer. El decreto ley es un todo porque contiene derechos y contiene avances y contiene beneficios para diferentes capas de la sociedad. Tots els membres del govern espanyol... Hasta ayer todos los miembros del gobierno español decían que no se cambiaría ni una sola coma del Real Decreto Ómnibus. Hoy el Real Decreto Ómnibus es historia, se ha eliminado, ha desaparecido. Ómnibus és història, s'ha eliminat. Bueno, esta última que hablaba era la portavoz de Juntos por Cataluña, no era una miembro del gobierno, pero el resto nos han dicho cosas como que el decreto iba a volver al Congreso tal y como está, que la protección social no se trocea, que la teoría del troceo esta es muy divertida y que el PP solo quiere votar en contra de una medida, la del palacete, que poner, justo una de las que ha votado ahora que sí, que lo que hay que hacer, que lo que tenéis que hacer, con los sobaquillos bien al aire, que lo que tenéis que hacer es poner el interés del ciudadano por encima de los del partido, votar que sí cuando llevemos el decreto ley. Es más, le faltó decir, votar que sí a todo lo que nosotros digamos. O, por ejemplo, que el decreto ley es un todo porque contiene avances y beneficios para los ciudadanos. Pues esta semana, fieles a su estilo, Enrique, el gobierno ha llevado el mismo decreto, pero solo que en lugar, el decreto que no se trocea, lo ha llevado, pero con el 30% de las medidas. Bueno, el que se sorprenda de esto a lo mejor ha estado hibernando en los últimos 6 años. Bueno, yo voy a ver por dónde empiezo, porque son muchas cosas, muchas historias que he escuchado aquí a miembros del gobierno y cuanto menos a mí sí me resultan divertidas. No por nada, sino porque efectivamente de decreto ómnibus hemos pasado a decreto minibús, ¿no? Porque de 80... Fragoneta. Hemos pasado a la fragoneta del Papa, ¿no? Un poco hablando como nuestra querida candidata a la Junta de Andalucía, la señora Montero, que es magnífica candidata, la mejor, la de la renovación, claro que sí. De 80 medidas, pues hemos pasado a 20 medidas, muy bien, fantástico. Y luego hay otra cuestión, es que hablan de que claro, que los decretos estos contienen derechos, no se pueden trocear, etcétera, etcétera. Y uno dice, porque el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer, porque la mayoría social. ¿Pero qué mayoría social? Si no tenéis mayoría en el Congreso. Y que si la tenéis que recomponer. Hombre, básicamente es que no tenéis una mayoría de izquierdas en el Congreso. Básicamente lo que hacéis es pagarle favores a dos partidos de derechas. Uno se llama Partido Nacionalista Vasco, que es la derecha cavernícola, ¿no? Que dice que, en fin, que los españoles somos maquetos de andares afeminados, ¿no? Es bastante xenófobo y que además, pues el señor Sabino Arana, su fundador, decía que, en fin, que su mujer las mujeres estaban para hacerle feliz a él y ya está, ¿no? Esa era su concepción de ese feminismo que dice ahora el PNV que le caracteriza, ¿no? Que ahora es un partido progresista también, ¿no? Claro que sí. Más rollo no pueden tener. Pero es que a mí no me deja hacer gracia escuchar a María Jesús Montero diciendo lo que tenemos que hacer. Entiendo que se lo está diciendo al Partido Popular, dando lecciones, pero bueno, es que ella es una crack de la gestión de los servicios públicos. No, vamos, hay que recordar simplemente que tuvo un papel esencial, y así lo denunciaban las mareas blancas, cuando desde 2012 hasta 2018, que ella era consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía,
recortó 16.000 millones de euros en esos años, de 2012 a 2018. Entonces, ¿dónde están las medidas del escudo social que tanto le gustan a la señora Montero? Yo, sinceramente, creo que dato mata a relato. Bueno, Ignacio, ¿y qué te parece todo esto en general? Bueno, lo del decreto que no se trocea, pero que termina convertido en el 30% del decreto que no se trocea. Pues efectivamente, como bien estáis diciendo, o sea, el trilerismo político del que denuncia y la achaca a su propio socio, el Junts por Catalunya, pues lo dice todo. O sea, cuando tú tienes unos socios que te dicen embustero, que te dicen trilero, que te dicen estafador, pues Es verdad, lo cual. qué es lo que puede salir mal, ¿no? Como diría el otro. En definitiva, lo que se trata es, bueno, el no tener una política seria, no tener una política con convicciones de Estado, en el sentido de que evidentemente lo que se pretende simple y llanamente es el poder por el poder, sin tener un relato que beneficie a los propios ciudadanos. Lo que es mantener el Moncloa, mantener el Falcon, mantener lo que tienen cada uno de sus ministros, y evidentemente lo que denota también por otra parte es la falta de unidad que tiene el propio Consejo de Ministros. No hay más que ver que de los 89 puntos, creo que eran los que contenía el decreto Ómnibus, porque se han quedado reducidos a 28 o 29, y entre ellos, bueno, pues la han seguido colando lo que es el tema del palacete y alguna cosa más que el Partido Popular ha tragado, pues por no verse en la situación dolorosa, porque evidentemente estaban perdiendo también un poco el paso en cuanto a que bueno, la han sabido vender diciendo de que el Partido Popular no quería, estaba contra la subida de las pensiones y contra los pensionistas, aquel antiguo axioma que que vendió también Felipe González, que ha vendido siempre el PSOE, que viene Que viene a la en la derecha. que viene la derecha, que viene la derecha y que os va a quitar las pensiones, ¿no? Entonces, Hay que puntualizar una cosa, Ignacio, que es que yo sepa, el único gobierno que ha congelado las pensiones es uno del Partido Socialista Obrero Español, el de y, José Luis Rodríguez Zapatero. y no solamente eso, sino que además no es que solamente o sea, ese partido haya sido el que haya congelado las pensiones, sino el que tuvo una huelga general, que en este caso los sindicatos, en vez de estar comiendo gambas como han hecho a lo largo de toda esta historia, sí se hicieron lo que tenían que hacer los sindicatos, que evidentemente es luchar por los trabajadores, y en este caso le montaron la primera huelga general que tuvo la democracia por la subida de la edad de las pensiones, lo que fue aquella modificación de la Ley General de la Seguridad Social. Y en este caso, pues pasa exactamente igual. O sea, cuando te dicen, te quieren meter y te quieren vender que ese escudo social, ese supuesto escudo social, sin otra explicación más, que es que o me apruebas todo o no hay subida a las pensiones, pues al final evidentemente se ha visto de que no era lógico, y ya pues incluso lo que estaba vendiendo el propio Partido Socialista no se lo estaba comprando absolutamente nada, y se han dado cuenta que la ciudadanía, pues en este caso, iba a tener una respuesta seria y contundente respecto a ese intento de trilerismo político, que es lo que ha planteado el Partido Socialista Obrero Español a través de esa ley ómnibus. Don Jorge, no Y estáis además, dejando pues, hablar, no estáis dejando participar a Jorge, que se estrena hoy en la tertulia y está sufriendo los rigores de la batalla por la palabra aquí, yo creo. bueno, pues adelante, don Jorge. No creo, no creo. Yo tampoco me dejo fácilmente. Bueno, yo veo que esta ha sido una guerra en dos batallas. Y la primera conclusión que yo saco es que, salvo en gestionar, el Partido Socialista Obrero Español es imbatible. Él sabía que la primera parte era un trágala, y que además escondía muchas mentiras. No se puede hablar de escudo social cuando al mismo tiempo estás hablando de que España va como un cohete. O sea, si España va como un cohete,
¿qué narices pintan 20 euros para los bonos de transporte? O sea, es absolutamente populismo y mentira. Y, lógicamente, pensó que su estrategia era machacarse al PP por no votar. Cuando ha visto que no le salía bien, ha hecho un juego de trileros como siempre, y ahora vamos a ver qué hace el PP para... Si vota que sí, automáticamente pues se meten con ellos y tal. ¿Que votan que no? Pues automáticamente son la derecha ultramontana que pretende, bueno, eso que decíamos, ¿no? Es decir, que quieren quitar las pensiones, ¿no? Bueno, la verdad es que este es el juego en el que estamos y es muy difícil, es muy difícil. Ya no, si queréis ya añadimos, pues que claro que cuando hay tanta tibieza por parte de la oposición y están más pendientes Vox de machacar al PP y el PP de distanciarse de Vox, pues difícilmente tendrá posibilidades de ganar el gobierno. Y como españoles nos hace falta un cambio, porque jamás, y mira que con Felipe González tuvimos unas cuantas cosas, jamás había llegado a este nivel de degradación político y social al que estamos llegando. Pero yo fíjate que claro, os habéis lanzado ahí a la piscina, queréis responder a todo a la vez y me parece bien porque eso denota que hay hambre, pero es verdad que yo también os iba a preguntar específicamente por las posturas de PP y Vox. Llama o no la atención que una vez más PP y Vox ante cualquier signo de debilidad del gobierno se dedican a atacarse el uno al otro para ver quién saca más rédito político. Vox ataca porque el PP va a votar a favor, el PP... Yo he oído a Feijóo decir que no quiere criticar la postura de Vox, pero, y entonces sí que ataca de verdad, y al final, pues lo de siempre, es difícil encontrar a gente que estén tan condenada a entenderse y que se entiendan tampoco. Cuando llegue el momento a mí me empieza a dar pánico a ver si se van a terminar de entender o no. Yo, Víctor, esto que estás comentando lo he hablado algunas veces con cargos del Partido Popular y de Vox, y sobre todo lo que les he dicho es, vosotros no habéis dado cuenta de que, salvo ocasiones puntuales, Sumar tiene un pacto de no agresión con el PSOE y el PSOE con Sumar, y no se dicen de perro judío para arriba. Hombre, acordaros que en el debate de las anteriores elecciones solo le faltaba que el presentador del debate dijera que se besen, y mientras en esa amorfa situación en la que se pone el PP en determinados momentos, dice yo no voy a debatir, cuando tenían que haberse puesto de acuerdo y haber hecho lo mismo. O sea, que yo sí veo que Vox está esperando siempre la mínima ocasión para poder decirle al PP que es igual que el PSOE. Lo cual yo a ellos les digo, no es igual que el PSOE, eso del PPSOE y que el PSOE azul, no por nada, sino porque vosotros pactáis con el Partido Popular. Si fueran iguales que el Partido Socialista, no pactaríais con ellos. Bueno, es que... te digo una cosa más, perdón, Ignacio, te digo una cosa más. El PP es mucho más parecido a Vox, afortunadamente, que al PSOE. De hecho, yo he hecho muchas veces el ejercicio de filtrar aquellas 100 medidas iniciales que publicó Vox en su nacimiento, y más de 90 de ellas, Ignacio, se las compraba el PP, pero con los ojos cerrados. Todas. Yo, bueno, yo he estado militando en los dos partidos y yo creo... No, y es verdad, o sea, y además yo creo que he sido la única persona que le ha puesto 2 demandas a los dos partidos en mis distintas fases. Y los dos lo he ganado. O sea que... Pero bueno, dentro de esto, dentro de esta anécdota, porque en definitiva no deja de ser una anécdota, cuando los partidos se hacen tan endogámicos como están siendo ahora mismo Partido Popular y Vox, lo mismo que son los otros, pero bueno, la parte que nos afecta a nosotros, evidentemente cuando hay una posibilidad mínima como la que está habiendo ahora de desalojar a Sánchez, que es de lo que se tiene que tratar, porque evidentemente si no se desaloja vamos a una democracia fallida, a un Estado fallido, a una república bananera. A una bolivarización de lo que es el Estado actual, tal como lo entendemos, donde no hay separación de poder, etcétera.
lo vamos a pasar mal. Y entonces esa postura absolutamente antagónica que están teniendo los dos partidos, pues evidentemente le está facilitando a Pedro Sánchez y a sus socios pues, el poder seguir gobernando y desde lo que es la propia ver la situación en la que están los dos partidos de la oposición, pues es una cosa que evidentemente le tiene que alegrar y lo están fomentando. Mira, Cuando ellos hablan de la extrema derecha, cuando hablan es que no hacen no diferencian PP Vox, sino simple y llanamente nos meten todos en el mismo saco y lo que intentan evidentemente es que fomentar esa división que le está viniendo bien. Yo creo que lo que es el centro derecha de este país y lo que puede ser la posibilidad del cambio viene evidentemente por una posibilidad de acercamiento de los dos partidos, de Vox y del Partido Popular, y que en definitiva vayan a una en a luchar y a defender lo que es los principios básicos del Estado democrático e intentar desalojar cuanto antes al Partido Socialista y a la izquierda del gobierno. Antes de cambiar de tema, Jorge, ¿algo que añadir? Bueno, yo realmente de todo esto lo que veo es que si ellos no se defienden a sí mismos, ¿quién los va a defender? Me refiero que no son capaces de transmitir un mensaje desenfadado, sin vergüenza, sino realmente parece que tienen siempre un sentimiento de culpa. Y de eso se viene aprovechando el PSOE. Y bueno, pues si eso es lo que ellos quieren, pues ya está, eso es lo que hay. Yo quería añadir una cosa muy rápida, Víctor. Antes es raro eso. Muy rápido, lo prometo. Claro, Vox está pendiente, como decía Ignacio, de a ver qué vota el PP para decir que el PP es lo mismo que el PSOE, pero claro, yo me acuerdo de una votación en el Congreso que se votaba la gestión de los fondos europeos. Repito, el decreto de gestión de los fondos europeos. Lo que se votaba era que el gobierno pudiera tener la plena disponibilidad de esos fondos para gestionarlos como les pareciera. Bien, pues a que no sabéis con qué voto salió adelante ese decreto por el cual el gobierno no tenía que pasar por el Congreso de los Diputados para gestionar ese fondo europeo, esos fondos europeos de recuperación por lo de la pandemia. Bueno, pues fue por una abstención de Vox y el Partido Popular votó en contra, entonces, y de hecho Vox admitió que se equivocó, luego dijeron que bueno, que habrían hecho lo mismo porque tenían que llegar las ayudas, pero realmente no se estaba votando que las ayudas llegaran desde Europa, lo que se estaba votando era la gestión, es decir, que el gobierno central pudiera gestionar sin tener que dar cuenta al Parlamento o no. Entonces, bueno, quiero decir con esto es que, bueno, quizá el Partido Popular, habida cuenta de que Junts iba a votar a favor esta vez, podría haberse simplemente abstenido, teniendo en cuenta que no estaba de acuerdo con entregarle el palacete de 15 millones de euros al Partido Nacionalista y tampoco estaba de acuerdo con el tema de los inquiocupas. No ha sido nada breve y además observo aquí amago de Jorge de entrarte al trapo que corto inmediatamente por el bien del desarrollo de la tertulia. Ya sabéis que esta tertulia, aparte del análisis de la actualidad política andaluza y española, tiene una vocación de fomentar el turismo de proximidad en nuestras 4 provincias, en Granada, Málaga, Almería y Jaén. Así que aprovecho. Ojo que a la vuelta de esto tenemos materia muy dura. Aprovecho para hacer fomento de ese turismo de cercanía. Turismo de proximidad. En los próximos minutos proponemos a los malagueños, granadinos, almerienses y jienenses motivos para hacer turismo de proximidad en estas 4 provincias, con la colaboración del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues efectivamente, en mitad de esta tertulia Haciendo Amigos Andalucía, todas las semanas, como explicaba al principio, vamos a tener un espacio para hacerle propuestas turísticas a quienes están escuchando este espacio. Estén en Málaga, en Granada, en Jaén o en Almería. Provincias que están todas muy cerquita y que incluyen o que tienen a disposición de cualquiera de sus ciudadanos grandes recursos turísticos. Y vamos a empezar por Almería porque está con nosotros hoy aquí el concejal de promoción de la ciudad y de turismo del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias, pues muy bien. Muchas gracias por ayudarnos a estrenar esta tertulia sin complejos, esta tertulia haciendo amigos Andalucía. Nos estamos dirigiendo en este momento a ciudadanos de Málaga, de Jaén, de Granada y por supuesto también de Almería, que es tu provincia, cuya capital tú eres el concejal de turismo. ¿Qué es lo más, es una pregunta muy genérica, tendrás que resumir, pero qué es lo más importante que se puede visitar ahora mismo en Almería? ¿Cuáles son los recursos turísticos más importantes para hacer este turismo de cercanía que estamos proponiendo? Hombre, lo primero que quiero hacer es darte las gracias por por darnos la oportunidad en un espacio como este de dar a conocer todas las ventajas que tiene visitar una ciudad como Almería. Por supuesto que todo el mundo sabe que Almería tiene unas playas inigualables, tiene una temperatura inmejorable, pero aparte de ello, queremos mostrar cómo Almería tiene una parte patrimonial y una parte cultural que es envidiable. Para el que no lo conozca, Almería tiene una red de museos municipales muy extensa y muy singular, particular y muy rica. Entre los museos con los que contamos tenemos uno que está dedicado a la guitarra clásica, precisamente se llama Museo de la Guitarra Antonio de Torres. Este era un luthier que fue el que inventó esta guitarra y tiene un contenido bastante vasto. Es muy interesante y viene gente de distintos países para conocerlo a fondo, ¿no? Después tenemos otras joyas como pueden ser los refugios de la Guerra Civil. Tiene más de 4 kilómetros de longitud. Son los refugios antiaéreos bélicos más extensos que hay en Europa, creo. Efectivamente. Y también, para que la gente se haga una idea, tenía una capacidad para albergar a casi 35.000 personas, ¿no? Se contempló en la época cuestiones como la ventilación, un diseño de una serie de compartimentos al objeto de que si hubiera un derrumbe, una parte de esos refugios que no fuera contaminada al resto, el tema de que las bombillas se reforzaron para que la luz, para que ese sistema durara mucho más, el sistema de iluminación. También contemplaba la existencia de una sala de cirugía cuando llegaban heridos o gente que sufría algún tipo de percance, que no tuviera problema y que en el mismo lugar pudiera ser intervenido, ¿no? Todo eso está musealizado y se muestra tal y como se convivía, se vivía en aquellos refugios cuando la gente bajaba a refugiarse, claro. Efectivamente, sin perjuicio de lo cual también es bueno que la gente sepa que a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, que es una subvención que se costea al 50% a través de fondos de la Junta de Andalucía y 50% el Ayuntamiento, este espacio en concreto va a ser objeto de una musealización y también de una serie de reformas que sin lugar a dudas lo van a poner con las últimas tecnologías al objeto de que la gente pueda tener una experiencia mucho más inmersiva. También, aparte de todos estos espacios municipales, por supuesto, también tenemos otros que, si bien es cierto que están gestionados por otras administraciones, no dejan de ser lugares de interés turístico y que están en la propia ciudad. Muestra de ello puede ser el MUREC, el Museo del Realismo, que es una pinacoteca que al fin y al cabo contiene unas obras de un interés bestial. Estamos hablando otra vez de un elemento singular, único, es decir, es el Museo del Realismo Español Contemporáneo que se ha levantado, se ha desarrollado y se gestiona en colaboración con Antonio López, que es la gran referencia viva del realismo español contemporáneo y que decían, ¿no? Se está diciendo desde su inauguración que es con el que entran las Champions de los museos, ¿no? Hombre, es un museo que no solo es que tenga relevancia nacional, es que ya se puede decir que tiene reconocimiento internacional. Empiezan a llegar muchísimas personas de otros lugares interesándose por todo el conjunto de pinturas que alberga en su interior. Desde luego, la última exposición que tuvo lugar allí, fue un conjunto de obras de Sorolla, ¿no? Es decir, ya estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? Jamás Almería tuvo la oportunidad de albergar una exposición de estas características. Con tu conocimiento como concejal de turismo y que engloba todo el desarrollo museístico, podemos decir, nos están escuchando oyentes de radio en Málaga, Granada y Jaén, repito, aparte de en Almería. ¿Es el MUREC a Almería lo que en su momento fue y sigue siendo el Picasso a Málaga, por ejemplo?
Puede ser perfectamente. De hecho... El Guggenheim de Bilbao, por no poner un ejemplo de entre nuestra audiencia. Hombre, si bien es cierto que al momento actual, ya que la inauguración fue en fecha reciente, no es tan conocido como estos dos espacios que tú has mencionado, pero sin lugar a dudas que en un corto espacio de tiempo el Murek va a tener una relevancia al mismo nivel que estos dos. Entonces es un espacio que tiene una importancia capital para nuestra ciudad. Sin perjuicio de ello, también hay otros que, como decía, están administrados por otros entes administrativos. Por ejemplo, la Alcazaba, del que depende la Junta, pues es una fortaleza que tiene una importancia también a nivel cultural de tiempos de los árabes, que está muy bien conservada. De hecho, está siendo objeto de unas reformas costeadas por la Junta de Andalucía también, y que la están dejando con unas calidades y con una planta que desde luego es envidiable con respecto a otros monumentos y otros conjuntos patrimoniales de nuestro país, y que sin lugar a dudas va a constituir la joya de nuestra ciudad. Quiero decir también que, aparte de todos estos sitios que tienen interés patrimonial y que desde luego harán las delicias a todas aquellas personas que estén interesadas por este tipo de turismo cultural para pasar en nuestra ciudad 2, 3, 4 días, es decir, que hay cosas ya que ver. Y vienen muchos puentes ahora por delante, por vienen cierto. Muchos puentes. También hay ese turismo de ocio que hemos mencionado, de playa, también tenemos golf. Y por supuesto también hay unos espacios únicos que van a ser, que van a transformar la ciudad. Ejemplo de ello es el puerto. En breve fecha se van a comenzar unas obras por parte de la autoridad portuaria que va a hacer que el puerto se abra a la ciudad, con lo cual la imagen y la presentación de la ciudad para todos aquellos que vengan va a ser completamente distinta. Aprovecho para decir que en Málaga eso lo han hecho magistralmente. Ahora que estamos en un programa regional que incluye la provincia de Málaga, en Málaga la apertura del puerto a la ciudad y la conversión del puerto como un elemento patrimonial de la ciudad y también turístico ha sido para mí ejemplar. No, por supuesto que sí, la gente lo agradece, la ciudad se transforma en un ambiente mucho más abierto, mucho más amable para aquel que nos visita, incluso para el ciudadano también, es una conexión directa del puerto con la ciudad, y creemos que va a venir muy bien, a pesar de, por supuesto, los inconvenientes que puede conllevar, al menos en un primer tramo, en el tema de la ejecución de obras, pero sin lugar a dudas va a transformar la ciudad de aquí a unos meses, ¿no? Querido concejal, hablaremos como mínimo, espero que muchos años, pero como mínimo de aquí a 12 meses, todos los meses, sobre motivos para venir a Almería, igual que queremos dar motivos para ir a Málaga, para ir a Granada, para ir a Jaén, en este espacio dentro de nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía, y a ir a la gente viendo por qué está esto de Haciendo Amigos, por qué le pega muy bien a la tertulia ese nombre, y en este espacio que hemos llamado Turismo de Proximidad. Joaquín Pérez de la Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos en este estreno de Turismo de Proximidad y de la tertulia Haciendo Amigos Andalucía. Muchísimas gracias de nuevo. Yo me comprometo todos los meses a traer una serie de propuestas, a traer todos los detalles de un conjunto de ubicaciones para que la gente disfrute y se anime. Y pues desde aquí también aprovecho para invitar a todos aquellos que nos oigan a que visiten nuestra ciudad, que sin lugar a dudas les sorprenderá. Muchas gracias. Seguimos en la tertulia Haciendo Amigos Andalucía. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, pues efectivamente yo decía antes de la pausa que teníamos que teníamos el orgullo de traer a colación un par de temas o un par de temitas importantes ligados estrictamente, dos noticias, que se producen en Andalucía y de las que creo que hay que hablar más que nada porque influyen a nuestra ciudadanía y a nuestra audiencia. Enrique, ¿de qué se trata? Bueno, pues explica el debate que casi 200 colegios en Andalucía imparten la materia de religión
islámica y que la contratación de profesores de esta materia en los centros públicos andaluces resulta que ser competencia del Estado, como también sucede pues, en otras comunidades autónomas como Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla. O sea que el Estado central, esto es como la religión con los obispados, ¿no? El Estado central es el que contrata a los profesores para este tipo de enseñanza, ¿no? Eso es lo que parece según se desprende de la noticia del debate. Lo digo porque esta es la típica noticia que va circulando y que dicen que, bueno, que claro, que la Junta de Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla admite que esto ocurre, pero claro, lo que yo estoy aquí analizando es que la competencia, aunque es verdad que la competencia de educación la tiene transferida la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, parece ser que en este caso, bueno, pues hay una legislación y que Sí, también es que una es lista la tienes así. que poner. Es así, efectivamente. La legislación depende del, bueno, son los acuerdos de la Santa Sede y de otras religiones con incidencia importante en el Estado, depende de la Administración Central. ¿Quién es quien supuestamente tiene que contratar a los profesores? Pero como tú bien dices, esos mismos profesores están tras lo que es el abono y el pago de lo que son sus saberes, le corresponde a las comunidades autónomas. Lo que es curioso es que cuando se está incitando, potenciando, como tú bien acabas de decir, esa contratación de profesores de religión islámica, mientras que se está potenciando también por esas mismas administraciones el que los profesores de la religión católica se le están poniendo pegas para percibir sus salarios e incluso para ir reduciendo el número de ellos. Y evidentemente dentro de lo que es el propio estatuto y el acuerdo con la Santa Sede, con el Gobierno de España, con el Estado español, pues no se trata de eso. O sea que eso es otro trilerismo, en este caso religioso, el que está haciendo el Gobierno central contra la religión católica, que por otra parte evidentemente lo lleva en el ADN, ¿no? O sea, luchar y menospreciar e incluso suprimir, y cuando no ha sido suprimir de la forma literal de la palabra, sí también lo ha hecho incluso en otra época, pues de la forma humanamente, ¿no? En definitiva, es un trilerismo más y evidentemente, pues lo que yo creo que en este caso, cuando la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia, como digo, en definitiva, de llevarlo y extrapolarlo a lo que son sus centros educativos, pues no sea todo tal cual, como dicen, porque evidentemente lo único que faltaba ya es que fuera en detrimento de la religión católica, que quitaran profesores de religión católica y nos pusieran profesores de religión musulmana o islámica en este caso. En fin, vamos a ver en qué acaba el tema. Tengo por aquí un dato que además a Víctor le va a parecer interesante porque le toca de cerca y es que, bueno, según el último informe del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, en Almería más de la mitad de los no españoles en la franja de los 0 a los 19 años ya son de origen marroquí. En fin, una cifra al final que está muy por encima del resto de nacionalidades analizadas en dicho observatorio. Está claro, Jorge, que bueno, la inmigración es un fenómeno que es imparable y que está ahí y que además supone, bueno, hay inmigraciones que no suponen un choque cultural tan frontal como este, porque al final estamos hablando de una inmigración que pasa de un continente a otro, que normalmente viene de una raza a otra, que con lo que eso conlleva para una parte de una población de un lado y de otro. Afortunadamente creo que a la minoría, yo quiero pensar que la mayoría de la gente no tenemos ningún prejuicio de raza, y además en este caso que además no, en general, es decir, mayoritariamente supone la confrontación de una religión y otra. Bueno, pues habrá que tomar medidas para orquestar todo esto y no sé si la mejor medida es esta que acabo de señalar o el tema de que se sirva o no se sirva cerdo en determinados colegios de determinadas comarcas por encima de la cotidianidad alimentaria de los nativos del terreno. Hombre, yo ese tipo de discriminación no la tengo, pero yo sí tengo que decir una cosa. El Corán es el código canónico, el código civil, el código mercantil. Quiere decir que de alguna manera
lo siento, pero en Europa no se debe de enseñar ese tipo de a cargo del Estado. Que eso automáticamente se dice que digan lo que quieran, pero la realidad es que estamos todavía en la Unión Europea, que es democrática, que respeta la confesionalidad, cosa que no hace el Corán, porque somos infieles para ello, y que encima nosotros alimentemos eso. O sea, hace mucho tiempo que hemos perdido el rumbo. Eso es lo que yo pensaba. Y lo que yo hoy pienso, que el rumbo no está perdido, sencillamente que quieren ir hacia otro lado. Bueno, dije también que os iba a traer una historia que creo que os va a gustar. Mirad, esta historia está ambientada en Almería, pero podría estar ambientada en cualquier sitio. ¿Puedo hacer...? Es que no nos da tiempo. Si no nos da tiempo, Enrique, de verdad. Si son 30 segundos, sí. No, era por introducir la otra noticia que había traído. Muy la otra noticia, yo creo que es un fake. Fíjate lo que te digo. No sé si... Parece ser que es cierta, ¿eh? Sí, es cierta, la he contrastado, está publicada en más medios. Sí, Cuéntala. La cuento rápidamente. Claro. El Servicio Andaluz de Empleo incluye el habla marroquí como requisito en un anuncio de trabajo para ser albañil en la provincia de Cádiz. Busca contratar a 14 oficiales de primera de albañilería. Solo en Cádiz. Sí, son 14 oficiales de primera de albañilería en Cádiz y se les pide poseer el dominio del habla marroquí. Es que eso es inconstitucional, eso es inconstitucional. Eso no debe ser ilegal. Eso no debe ser muy rápido. Yo que profesionalmente me dedico a eso, eso es inconstitucional y además sería una clara vulneración de derechos fundamentales. Mira, y sería incluso sancionable por la Inspección de Trabajo. Bueno, yo no sé quién ha hecho ese anuncio, pero vamos. Es a lo que voy. Mira, me viene muy bien para enganzarlo con la historia que os voy a contar. Mirad, como sabéis... es una historia un poco larga que voy a resumir mucho. Como sabéis, en Almería hay un club deportivo que se llama la Unión Deportiva Almería, que está en segunda división y ha estado en primera división, cuyo propietario es una de las personas de confianza del príncipe heredero de Arabia Saudí, el señor Turki al-Sheikh. Persona de confianza del heredero de Arabia Saudí, el señor bin Salman. Bueno, pues este club, desde hace 2 años, a nosotros nos veta la entrada nos veta en general, no nos deja pasar al estadio, no nos manda información y no nos considera medio de comunicación. Bueno, este club ha hecho 2 operaciones importantes con el Ayuntamiento de Almería. Una de ellas ha sido la cesión del estadio de los Juegos Mediterráneos, el estadio principal de la ciudad, 15.000 espectadores, para la gestión por parte del club. Ahora ya, desde hace 1 año y pico, lo gestiona el club. Y ahora, hace 2 años también, la Junta de Andalucía le vendió lo que se llamaba la joya de la corona urbanística de la urbanización El Toyo, que es la urbanización turística de la ciudad de Almería. Le vendió 270 hectáreas. Lo vendió, insisto, la Junta de Andalucía, que era propietaria de los terrenos. 270 hectáreas. A cambio, se publicó en el Boja que había presentado la Unión Deportiva de Almería un proyecto para utilizar 87 hectáreas en la construcción de una ciudad deportiva. Os digo que esto se hizo hace 2 años y nadie ha ofrecido todavía ninguna explicación de qué se hace con el resto hasta llegar a las 213 hectáreas. Ayer hubo una presentación a la que el Almería, cambiándola de fechas, cambiándola de escenario, ha intentado por todos los medios cerrar cualquier grieta para que mis compañeros y yo, Radio y Marcador Radio y yo, pudiéramos acudir. Lo han conseguido. Al final lo han hecho en el estadio. Yo le advertí a la alcaldesa que esta operación estaba en marcha el día anterior. La alcaldesa por primera vez desde que es alcaldesa, no ha enviado a los medios de comunicación su agenda de actos del día siguiente. No la ha enviado. Primera vez desde que es alcaldesa. La alcaldesa participó, habló en la presentación y, por supuesto, nadie le preguntó qué es lo que ocurre con la diferencia entre 270 hectáreas y 13 que son las que se va a dedicar a la ciudad deportiva. Y, por supuesto, nadie le preguntó por qué o a qué precio se ha vendido esas 270 hectáreas. A precio de suelo dotacional para hacer una obra deportiva, una instalación deportiva, o a precio urbanístico, que creo que es un dato muy relevante, porque si la hemos vendido a precio dotacional y luego
en 257 hectáreas de esas 270 se termina haciendo obra, o sea, pisos u hoteles, pues creo que hemos hecho un pan con unas tortas. Bueno, se aseguraron de que nosotros, que éramos los que íbamos a preguntar eso, no estuviéramos en esa rueda de prensa. Pero digo más, ya nos hemos puesto a investigar y resulta que en la operación de cesión del estadio que firma la alcaldesa, el informe técnico por parte del ayuntamiento lo firma un empleado del Patronato de Deportes, un técnico en la materia, que da el visto bueno a que se ceda el estadio por 50 años a la Unión Deportiva Almería, y ese técnico, meses después, ¿a que no sabéis dónde está trabajando? Señor Calpena, en la Unión Deportiva Almería. Juntando las dos cosas, Enrique Canivel, ¿a ti esto a qué te huele? Bueno, lo de siempre, es decir, al final se utiliza, en fin, las instituciones, los clubes, siempre hacen este tipo de prácticas, ¿no? Al final yo me he dado cuenta que este país funciona así, por desgracia. Y además, por supuesto, me parece bastante impresentable que te tengan vetada la entrada, ¿no? Como si no fuera ahí un medio de comunicación. No sé, además, tanto que las leyes dicen proteger de discriminación y este tipo de cosas, pues digo yo que a los medios de comunicación no se les debería prohibir la entrada a cuestiones que son de interés, ¿no? Como puede ser el fútbol, que es algo que le gusta a todo el mundo, o la entrada, por ejemplo, yo que sé, a la sede de un partido, que esto también lo hacen algunos partidos. Yo sé que, evidentemente, a ti, en fin, no generas gran simpatía, ¿no?, entre los miembros de la PSOE. ¿Verdad? Enrique, yo no sé si en tu ejercicio profesional has tocado mucho los aspectos del derecho urbanístico, pero en general, bueno, pues como opinador, analista y también como abogado, todo esto, ¿qué te parece? Ignacio. Perdón, Ignacio. Pues mira, yo evidentemente lo que entiendo es que un plan urbanístico, una modificación, ¿no?, tiene sus trámites administrativos y de publicidad que lógicamente no se los puede saltar nadie, por muy rico y que tenga, y muy alcaldesa en este caso que sea. En definitiva, eso pues, tendrá su exposición pública, etcétera. Pero lo que sí efectivamente denota es la falta de transparencia que siguen teniendo las instituciones públicas, cuando evidentemente su primera obligación es la de ser transparentes. Yo me lo guiso, yo me lo como, pues como Juan Palomo, pues sigue existiendo. Y lo que han querido hacer ahí, lo que yo estoy entendiendo, lo que han querido hacer ahí en Almería, es una especie de ómnibus también, ¿no? De aquí un totum revolutum, y vamos a meter una cosa que evidentemente lleva un trámite absolutamente distinto y evidentemente también con una publicidad que se la han querido que se la han querido evitar, porque no quieren darle la transparencia que tiene que tener, por lo que tú acabas de decir. O sea, que eso huele a un chanchullo urbanístico de los que en este país, por desgracia, hemos vivido y hemos padecido y hemos visto a lo largo de estos últimos 40 años. Don Jorge, esto te pilla a ti un poco más cerca que a don Ignacio y que a don Enrique. Mira, la diferencia es entre querer ser rico y serlo. Es decir, cuando se es rico, se puede uno permitir el lujo de ciertas cosas. La primera, es decir, yo compro esto de una manera magnánima para hacer un tema deportivo. Dejo pasar 2 años, porque a mí el dinero que he pagado para eso, pues tampoco tengo prisa para el tema. Pasarán ahora 2 o 3 años hasta que se haga el tema deportivo. Y cuando ya venga el tema deportivo y la gente está yendo, hará falta que aquello se urbanice y se haga. Y ya habrán pasado 7, 8 años, con lo cual ninguno de los personajes está y el pelotazo se ha consumado. La pregunta es, conociendo además el paño, ¿es ingenuidad? ¿Es bisoñez? ¿O sencillamente que los más tontos hacen relojes? Pues yo creo que es una buena pregunta para dejar la tertulia haciendo amigos, que hemos hecho unos cuantos fieles a nuestra costumbre esta semana. Don Jorge, espero que te hayas encontrado bien en la tertulia haciendo amigos. Muy a gusto, y efectivamente has hecho 3 o 4 amigos. Seguramente te esperaremos la semana que viene si todo va bien. Don Ignacio, un abrazo muy fuerte. Sigue en pie aquello que dijimos la semana pasada,
Sí, sí, está. Además, hoy es mi cumpleaños, con lo cual pues, mi cumpleaños. Me toca a mí pagar. Abrazo fuerte y felicidades. Igualmente, gracias. Don Enrique, abrazo muy fuerte, que todo vaya muy bien por allí, por Málaga, ¿eh? Un abrazo igualmente para ti y para los compañeros. Tertulia haciendo amigos. Andalucía, con la vocación de instar a que hagáis turismo de proximidad y con el impulso del área de turismo del Ayuntamiento de Almería.